En el video anterior vimos cómo la psicología finalmente se puso a las pilas y se hizo ciencia, saliendo de las faldas de la filosofía. Pero, ¿qué pasó después de ese primer paso? Pues que cuando el señor Wundt puso en marcha su laboratorio en Leipzig, Alemania, la cosa no se quedó en un bonito experimento. Empezaron las peleas académicas. Y no fueron peleas inofensivas de «dame mi galleta», no, sino de las buenas, de las interesantes, de las picantes, porque discutieron el objeto de estudio, los métodos, el modelo de ciencia y hasta los instrumentos que había que usar. La cosa se puso tensa. Así que vamos a ver cómo este debate dio lugar a uno de los periodos más fascinantes de la historia de la psicología, el periodo de los sismos. En este video aprenderemos qué pasó después de Wundt y su primer laboratorio y daremos un recorrido por el árbol genealógico de la psicología. Pero antes que nada, si no me conoces, me presento. Soy Dai, traduzco la psicología al idioma de gente mortal. Básicamente lo estudio, lo digiero y te lo cuento. Así que, ¡bienvenido! Quiero que sepas de antemano que este video contiene mucha información y creo que es muy valiosa para personas con curiosidad del tema o para estudiantes como yo que quieren aprobar sus exámenes. Así que, porfa, sería un placer y de gran apoyo para mí si lo puedes ver entero. Así que prepárate tu snack o tu bebida favorita, coge un cuaderno para tomar apuntes y vamos con todo. Cuando Wundt puso en marcha su laboratorio, no todo el mundo se puso de pie a aplaudir. De hecho, la fiesta duró poco. En cuanto la psicología empezó a caminar como ciencia, surgieron un montón de voces diciendo, oye, ¿y por qué tiene que ser así? Wundt estudiaba algo muy concreto, la mente humana, adulta, normal y entrenada. ¿Por qué? Pues porque creía que así podía tener más control en sus experimentos. Pero claro, eso también dejaba fuera muchas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la mente infantil? No podemos suponer que un niño piense igual que un adulto, ¿verdad? Así que ahí apareció la psicología evolutiva, que empezó a estudiar cómo cambia nuestra mente desde que somos pequeños. También estaba el tema de los animales. ¿Podemos entender mejor a los humanos si estudiamos cómo aprenden y se comportan otros seres vivos? Y aquí nació la psicología comparada. Otros se fijaron en algo muy obvio, pero que Wundt no priorizó, las diferencias individuales. Porque sí, todos tenemos un cerebro, pero no todos pensamos, sentimos o reaccionamos igual. Y no olvidemos a quienes dijeron, vale, muy bien estudiar la mente normal, pero ¿y la mente normal? Esto abrió la puerta a la psicología psicodinámica y al psicoanálisis, que intentaban entender y tratar problemas mentales. Más adelante, otros se rebelaron contra la idea de que la psicología solo podía estudiar lo que pasa dentro de la mente. Y dijeron, eso no lo podemos ver, pero la conducta sí. Vamos a observar lo que la gente hace y medirlo. Y así nacieron la reflexología y el conductismo, que se enfocaban en lo observable. Todo esto empezó a dividir a los psicólogos en dos grandes grupos. Por un lado, los que yo llamo los arquitectos de la mente. Querían saber cómo está construida, qué piezas tiene, cómo se combinan. Su herramienta favorita era la introspección, o sea, mirar hacia adentro en un entorno controlado como el laboratorio, es decir, los estructuralistas. Y por otro lado, estaban los ingenieros de la mente. Les importaba menos la estructura y más para qué sirve. Querían predecir y controlar la conducta para que nos adaptemos mejor al entorno. Y para eso estudiaban todo tipo de organismos, no solo humanos, y usaban muchos métodos distintos siempre que fueran rigurosos. Es decir, los funcionalistas. Esta tensión entre el qué es la mente y para qué sirve marcó toda una época y fue el motor de muchas de las corrientes que vamos a ver a partir de ahora. Que bueno, spoiler, al final los funcionalistas acabarían dominando, tanto en Europa como en América. Pero cuando lleguemos a esa parte nos hacemos los sorprendidos, ¿vale? Para entender cómo encaja todo esto, vamos a desmenuzar este mapa conceptual. Es como el árbol genealógico de la psicología. En la primera sección tenemos el origen, que son los abuelos de la psicología. Imagina un grupo de filósofos muy listos, hace cientos de años, que se sentaban a pensar sobre la vida y el universo. Ellos fueron los tres abuelos de la psicología, así que te los voy a presentar. Primero tenemos a filosofía natural. Eran como los primeros médicos, se preguntaban si la mente estaba en el corazón, en el cerebro o en otro sitio, o sea, un rollo más físico. También estaba la filosofía empírica. Esta gente pensaba que aprendemos a través de nuestras experiencias. Por ejemplo, si metes la mano en el fuego y te quemas, aprendes a no hacerlo más. Así de simple. Y por último te presento a filosofía moral. Aquí la cosa se ponía más profunda. Hablaban de la moral, de lo que es bueno o malo y de cómo sabemos lo que sabemos.
algo así como los filósofos de hoy en día en Twitter, pero con más barba y túnicas. En esta época, la tecnología y las nuevas formas de organizar las cosas empezaron a dar alas a estos pensadores. Y así, la psicología moderna nació. Continuando con la segunda parte, nos encontramos con la adolescencia de la psicología. Es decir, nuestra pequeña ciencia se nos hace mayor. Me voy a poner sentimental. Entre 1850 y 1940, la psicología dejó de ser un simple pensamiento para convertirse en una disciplina seria, y esto fue gracias a los 3 siguientes puntos que vamos a desarrollar. El nacimiento disciplinar, que se comprende entre el 1850 y el 1889. Es un periodo que fue crucial para la psicología, ya que dejó de ser solo una rama de la filosofía y se convirtió en una ciencia con todas las de la ley. Es en el momento en el que se le dijo a la psicología: bienvenida al club de las ciencias. Y aquí lo más importante que pasó fue la creación de los primeros laboratorios de psicología experimental. El más famoso fue el que fundó Wilhelm Wundt en 1879 en Leipzig, Alemania. Que bueno, esto ya te lo tienes que saber porque no es la primera vez que lo mencionamos. Para que te transportes a esa época, imagina un grupo de científicos intentando medir cosas como el tiempo que tarda una persona en reaccionar a una luz o a un sonido. Sí, lo sé, parece una tontería, pero estaban demostrando que los procesos mentales se podían estudiar y medir, igual que la gravedad o la química. En resumen, en esta época se puso la primera piedra para que la psicología fuera una disciplina independiente. En el segundo peldaño de esta sección está la implantación disciplinar, que comprende los años entre el 1850 y el 1929. Lo que destaca esta época es que la psicología empieza a enseñarse en las universidades de todo el mundo. Es decir, deja de ser un hobby y ahora es tratada como una carrera. ¿Cómo crecen, verdad? Me siento muy orgullosa de ella. Y para terminar con esta sección, nos encontramos con el estadio teórico metodológico de diseño entre el año 1890 y el 1940. Este periodo se caracteriza porque es aquí donde se definen las reglas del juego. La gente empezó a decir: vale, esto es lo que vamos a estudiar y así es como lo vamos a hacer. Se crearon los primeros métodos de investigación, dándole una estructura a todo esto. Es como cuando un adolescente pasa por la edad del pavo y se da cuenta de que madurar no es tan caótico. Y es justo aquí donde aparecen las primeras grandes escuelas del pensamiento, que son como las primeras bandas de música de la psicología, cada una con su propio estilo. Primero, hablemos del estructuralismo. Aquí, imagina que tienes una tarta. El estructuralismo era como intentar entender la tarta desmenuzándola en sus ingredientes: harina, azúcar, huevos, etc. Querían ver los elementos más básicos de la mente. Es decir, buscaban desmenuzarlo todo para luego estudiar pieza por pieza. Pero ojo, vamos a hablar de su mayor competencia, el funcionalismo. A esta gente no les importaban los ingredientes, el tiempo de cocción, ni si la tarta tenía que estar dentro de la nevera o fuera, les daba igual. A ellos lo que les importaba era la función que cumplía la tarta. Decían: vale, ¿para qué sirve esa tarta? ¿Nos da energía? ¿Hay que llevarla a alguna fiesta? ¿Qué hacemos con ella? Vamos, no eran los mejores amigos de los estructuralistas, así que dejémonos de malos rollos y pasemos a la Gestalt, que siendo sincera, esta es mi favorita. Su lema es: el todo es más que la suma de sus partes, que para que lo entiendas es como si vieras un puzzle o una pintura. No ves solo puntos de color o piezas, ves una imagen completa. Ellos eran capaces de ver el cuadro entero, la obra maestra en su máximo esplendor. La Gestalt nos enseña a mirar esa imagen completa, a entender por qué vemos formas y no solo líneas o puntos. Es como si nuestro cerebro uniera las cosas automáticamente para darles un significado. En lugar de analizar cada parte por separado, como puede ser un pensamiento, una sensación, un sueño, un trauma, la psicología de la Gestalt se centra en cómo el cerebro organiza y agrupa esas partes para crear un sentido unificado. Pero bueno, que me enrollo, pasemos al siguiente, el psicoanálisis. Hablemos del psicoanálisis de la primera generación. Seguro que conoces al famosísimo Sigmund Freud. Él decía que nuestros problemas vienen de cosas que nos pasaron de pequeños y que se quedaron escondidas en nuestro inconsciente. Es como si tu mente tuviera un sótano lleno de recuerdos olvidados que influyen en tu vida. Imagina que tu mente consciente es solo la superficie, como la punta de un iceberg. Debajo hay un gigante océano de recuerdos, deseos y de miedos que no ves. Es decir, a esto le llamamos el inconsciente. Freud creía que nuestros problemas de hoy, como puede ser la ansiedad o la depresión, son como ruinas que quedan de batallas pasadas en ese mundo subterráneo de la infancia. Entonces, el psicoanálisis es el proceso de excavación. El terapeuta es el arqueólogo que te ayuda a desenterrar esos conflictos ocultos a través de tus sueños,
tus lapsus al hablar y tus asociaciones libres, para que puedas entender por qué te sientes como te sientes y así sanar. Ese tema me llama mucho la atención y en un próximo video excavaremos un poquito más. Pero para que este video no quede eterno, hablemos del comparativismo. Esta corriente se centra en comparar la mente y el comportamiento de los animales con el de los seres humanos. Su idea es que si entendemos cómo un ratón aprende a encontrar comida en un laberinto, podríamos entender mejor cómo nosotros aprendemos. Y para que lo entiendas mejor, te traigo un ejemplo sencillo. Dime, ¿qué tanto se parece el instinto de un pájaro para construir un nido con la forma en que los humanos construimos nuestras casas? Pues bien, la diferencia entre el nido y la casa nos muestra la evolución de nuestras necesidades. Mientras el pájaro se conforma con lo básico para sobrevivir, nosotros hemos llevado la idea de refugio a otro nivel, añadiendo confort, estética y tecnología. La casa no es solo un refugio, sino un hogar. El nido es una manifestación de la naturaleza e instinto, mientras que la casa es una expresión de la cultura y la tecnología. Es sorprendente, ¿verdad? Pero si pensabas que hasta aquí has aprendido mucho, no te vayas, que aún nos quedan 3 bandas musicales más. Así que te presento al grupo de los conexionistas. El conexionismo se enfoca en cómo se forman las conexiones entre nuestras ideas. Para ellos, el aprendizaje es un proceso en el que se fortalecen o se debilitan esas conexiones mentales. Pero si esto suena un poco raro, vamos con el ejemplo. Quiero que observes este limón. Si recuerdas su sabor ácido, seguro que lo puedes sentir en tu lengua. Y ahora mismo, si eres como yo, estarás salivando. Pues bien, cada vez que ves un limón y recuerdas su sabor, la conexión entre la imagen del limón y la idea de ácido se hace más fuerte en tu cerebro. Así, la próxima vez que veas un limón, ya sabes lo que te espera. Venga, que solo nos quedan 2 corrientes psicológicas, y la penúltima es el conductismo de primera y segunda generación. Estos son los que decían, no nos interesan los sentimientos o los pensamientos, solo lo que podemos ver. Un ejemplo famoso es el de Pavlov y su perro. Él tocaba una campana, le daba comida y el perro salivaba. Esta acción la repitió hasta que el perro salivaba solo con oír la campana. Esto, cerebrito, es puro comportamiento observable. Este ejemplo demuestra que el comportamiento, en este caso la salivación, es una respuesta aprendida a un estímulo externo, o sea, la campana. El conductismo sostiene que muchos de nuestros comportamientos y hábitos se forman de esta misma manera, a través de la asociación y el refuerzo, sin la necesidad de analizar lo que pasa dentro de la mente. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar del grupo de los constructivismos. Esta corriente, a diferencia de las que creen que la mente es una caja vacía que se llena con el tiempo, defiende que cada persona construye activamente su propio conocimiento y realidad. Un ejemplo claro es un niño que juega con bloques de construcción. No solo está apilando piezas, sino que está construyendo su idea de lo que es el equilibrio y la gravedad a través de la experiencia. En esencia, el constructivismo nos enseña que el aprendizaje no es algo que nos dan, sino algo que construimos nosotros mismos. Como el niño que juega con bloques, no solo está apilando piezas, está experimentando, probando y fracasando hasta que logra comprender por sí mismo las reglas de la gravedad y el equilibrio. Es un proceso activo y personal. Esto quiere decir que el conocimiento no es una verdad absoluta que se transfiere, sino un edificio que cada persona levanta con los materiales de su propia experiencia. Somos los arquitectos de nuestra propia comprensión del mundo. Si has llegado hasta aquí, comenta muchos cerebritos para que yo sepa que estás aprendiendo y que estos temas te gustan, así como a mí me encanta enseñarte. Así que ya sabes, espero muchos cerebritos allá abajo. Verás. Para finalizar, hablemos de la sección 3 del gráfico, sobre las 3 grandes fuerzas de la psicología. El contexto histórico de este periodo entre el 1940 y el 2000 es que después de la Segunda Guerra Mundial, la psicología se dividió en 3 ejércitos o fuerzas principales que se peleaban por la atención. Eran como 3 trillizos jalándole la bata a mamá intentando ver a quién le prestaba más atención. El conductismo de tercera generación junto al cognitivismo y neurociencias serían la primera fuerza. Luego nos encontramos con el psicoanálisis de la segunda y tercera generación. Y por último, la fuerza de la psicología humanista. Así que para que te vayas con todo aprendido, vamos a dar una pequeña definición a cada una de ellas. Te quiero bien atento y con los ojos bien abiertos. Venga, sacúdete, desperezate, bosteza, ponte recto. Vamos allá. La primera fuerza es la más científica y objetiva. Parte del conductismo inicial que solo estudiaba el comportamiento observable, pero luego se expandió para incluir lo que pasa dentro de la mente. Aquí encontramos el conductismo de tercera generación.
Los conductistas de los que hablamos en el anterior bloque evolucionaron y se dieron cuenta de que no podían ignorar del todo lo que pasaba dentro de la cabeza, así que suavizaron un poco sus reglas. Aceptaron que los procesos mentales internos también influyen en el comportamiento. Por ejemplo, un conductista de tercera generación no solo se fijaría en que un estudiante aprueba un examen sobre las capitales del mundo, es decir, la conducta, sino también en cómo el pensamiento de conseguir una buena nota le motiva a estudiar. Pero en esta fuerza también encontraremos el cognitivismo, que es como la ingeniería del pensamiento. Esta se centra en cómo procesamos la información, resolvemos problemas, recordamos y aprendemos. Siguiendo con el ejemplo del examen, cuando te aprendes los nombres de las capitales, estás haciendo un proceso cognitivo. Tu cerebro no solo almacena datos, sino que crea conexiones y organiza esa información para que puedas recuperarla. Pero aquí también entra la neurociencia, que es la base biológica de todo lo anterior. Si el cognitivismo es el software, la neurociencia es el hardware. Es decir, uno estudia cómo piensas y el otro cómo funciona tu cerebro. No se limiten a estudiar un pensamiento, sino que investigan qué partes del cerebro se activan cuando piensas, aprendes o recuerdas. Un neurólogo puede ver con una resonancia magnética qué áreas de tu cerebro se iluminan cuando te aprendes los nombres de las capitales, por ejemplo. La segunda fuerza se la lleva el psicoanálisis de segunda y tercera generación. Después de Freud, el psicoanálisis evolucionó mucho. Si bien las primeras ideas se centraban en los instintos, las generaciones posteriores se volvieron más sociales. Se interesan en cómo las relaciones con los demás, especialmente en la infancia, moldean nuestra personalidad y nuestra forma de ver el mundo. Para que lo entiendas mejor, mientras que Freud se centraba en un recuerdo reprimido, un psicoanalista de esta época te ayudaría a entender cómo, por ejemplo, tus primeras relaciones familiares influyen en el tipo de pareja que eliges el día de hoy. Se volvió una corriente menos rígida y más enfocada en la vida social y las experiencias del individuo. Era una psicología más personalizada. Y por último, hablemos de la fuerza de la psicología humanista. Esta corriente surgió como una reacción a las dos primeras. Dijo, ni blanco ni negro, pues a una la consideraba demasiado pesimista y la otra demasiado mecanicista. Los humanistas creen en la capacidad innata de las personas para crecer, mejorar y alcanzar su máximo potencial. Para ellos, el ser humano no es un simple producto de su entorno, como diría el conductismo, ni un esclavo de sus conflictos inconscientes, como diría el psicoanálisis. Su enfoque es positivo y se centra en la autorrealización. Su lema era, tú eres increíble, tienes todo el potencial para ser feliz. Es la psicología del tú puedes con todo. Por ejemplo, un humanista te diría que si tienes un problema es porque algo te está impidiendo que florezcas. Su terapia no se centraría en el pasado, sino en el presente, ayudándote a reconocer tus fortalezas y a tomar decisiones para ser la mejor versión de ti mismo. Es la psicología de la libertad, el crecimiento personal y la responsabilidad. Y ahí lo tienes, un viaje rápido por la historia de la psicología. Bueno, rápido, como quien dice rápido, no, pero creo que lo explicaba muy bien. Y bueno, espero que lo hayas entendido. Este esquema no es solo para estudiantes, es como el mapa del metro de la psicología. Si lo entiendes, puedes ver de dónde viene cada corriente, qué problemas intentaba resolver y cómo se fueron cruzando hasta formar la psicología actual. Es como el ADN, es como la primera versión de la psicología. Y ahora que ya tenemos claro el panorama, vamos a empezar a recorrerlo, imperio por imperio, corriente por corriente. En el próximo video empezamos con los funcionalismos europeos y veremos por qué esta corriente fue tan influyente en ambos lados del Atlántico. Así que no te lo pierdas. Hasta aquí me despido, pero no sin antes recordarte que entender cómo funciona tu mente es el primer paso para dominar tu mundo. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao. La cagué. Fue media hora solo en este último video en grabarlo. He tendido la cama por vosotros. Espero que valoréis eso, porque si no, me retiro. Me voy. Adiós. Mentira, mentira, mentira. Mira, la cama está hecha un desmadre y yo no puedo tenderla porque mi criatura, no sé si la sí, ahí está. Mi criatura está ahí, tendida, iba a decir. Lo que voy a decir es quitar la sábana, ya que no la puedo tender encima de él. Y esta sábana, me estoy estresando, ¿vale? La voy a poner en esta silla. Vas a hacer como que no sabes, ¿vale? Tú te haces el loco. Tú, aquí no pasó nada. Este no es el arte de organizar, este es el arte de esconder. Así.
Así está mejor que antes, ¿no? Creo yo. Dígame allá en casita usted qué opina. Míralo. Ya está. Ya me he extendido la cama. No se puede, no tengan gatos. Recomendación. Espero muy pronto vernos en un video. Si la Dayana del futuro no procrastina demasiado, así será. No te desconectes. Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen los recordatorios de este bello canal. Y regálame un me gusta para que YouTube algún día me pague. No, mentira. No, verdad. Bueno, ya. Dejo de hablar tonterías. Me despido. Chao.